Okay, just want to finish up on the purity of the heart. Bueno, quiero terminar el tema que estábamos hablando de la pureza del corazón. One more thought. Vamos a dar un pensamiento más. In theology, we often talk about the beatific vision. En teología se habla de la visión beatífica. Translated would be the beautiful vision. Y si lo traducimos literalmente significa es la visión hermosa. The idea being that in heaven, with unveiled eyes, being able to gaze and see God. Transmite la idea de que allí en el cielo, sin ningún velo, vamos a tener el privilegio de poder ver a Cristo tal cual como Él es. This quality of purity of heart, Esta cualidad de la pureza del corazón, the blessing part of it that's added here is that they will see God. y miren que la bendición, que es la segunda parte de esta característica, es de que dice allí que verán a Dios. Now, I'm sure you've heard about the doctrinal errors of the prosperity gospel. Bueno, yo sé que ustedes han escuchado acerca de los errores del llamado evangelio de la prosperidad. You know, that God is somehow this gigantic source in the sky that just wants to prosper us in this life. Que Dios es este tipo de cosas gigantescas que solo quiere prosperar nuestras vidas. I'm going to tell you what real, true prosperity is. Yo quiero decirles a ustedes qué es la verdadera y real prosperidad. It's being able to see God. La verdadera y real prosperidad es ser capaz de ver a Dios. Amen. Okay? There are angels before the throne of God that are holy and still have to have their eyes covered. Hay ángeles delante del trono de Dios que son santos y sin embargo se tapan sus ojos y sus pies con sus alas. Okay? So this idea of purity of the heart Así que esta idea de pureza del corazón is another essential quality of the Christian. es otra calidad o cualidad esencial del cristiano. That leads to the next one, chapter 5, verse 9. Y esto nos lleva entonces a la siguiente bienaventuranza, capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, versículo 9. Leamos lo que dice Mateo 5, versículo 9. Dice allí: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Okay? Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Now, the previous beatitude, Bueno, la bienaventuranza anterior, purity of heart, que es la pureza del corazón, lays the foundation for number 7. ella coloca el fundamento de la bienaventuranza número 7 aquí. When we're talking about the heart, Cuando aquí hablamos del corazón, the more transparent we are, entre más transparentes seamos, the more open we are about our life, entre más abiertos seamos con respecto a nuestra vida, this lays the foundation for peace. esto sienta las bases, pone el fundamento para la paz. You see that? ¿Pueden verlo? When you are transparent about your own life, the successes and the failures, Cuando tú eres transparente con respecto a tu propia vida, cuando puedes hablar con tranquilidad de tus éxitos, pero también de tus fracasos, it lays the foundation eso sienta las bases for making peace with other people. para hacer la paz con otras personas. Okay? The greatest peacemaker is Jesus Christ. El más grande pacificador se llama Jesucristo. Look at Ephesians 2:14. Vamos a mirar Efesios 2:14. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Okay, so Jesus Christ is our peace. Así que entonces Jesucristo es nuestra paz. But then now look at what Paul wrote to Corinth, the second letter, chapter 5. Así, miren ahora entonces lo que Pablo le escribió a los Corintios. 2 Corinthians 5, Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5. 19 through 21. Y vamos a leer del 19 al 21. 2 de Corintios 5, del 19 al 21. Vamos a leer allí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. All right. Those who have become members of Christ's family Bueno, aquellos que han llegado a ser miembros de la familia de Cristo, will share in the family likeness. ellos compartirán en esa semejanza de la familia. He reconciled us to God. Él nos reconcilió con Cristo, con Dios. He won the peace at the cross. Cristo ganó la paz allí en la cruz. Now we carry the message of reconciliation and peace to the world. Ahora nosotros llevamos el mensaje de reconciliación y de paz al mundo. Now there are two commands from Paul on this point. Bueno, hay dos mandamientos de Pablo en este punto. Colossians 3:15. Vamos a mirar Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Dice allí Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Okay? Let the peace of Christ rule in your heart. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Now, Sinclair Ferguson made this point on that text. Miren el punto que hizo Sinclair Ferguson con respecto a este texto. You know what a referee is in a sporting event? Yep. Okay. Peace is the referee La paz es el árbitro, es el referí, who blows the whistle on any action that is out of line. que toca el pito por causa de toda acción que se sale de las normas. So I'm having a talk with this brother right here. Bueno, voy a hablar con mi hermano aquí. And we're going back and forth on some point about theology. Y vamos a hablar con respecto a algún punto de teología. And I'm starting to get excited about what it is I'm saying. My voice is going up. Y entonces me empiezo a emocionar y con respecto a lo que estoy diciendo, y mi voz empieza a levantarse. And maybe I'm pounding on the table. Y luego empiezo a golpear la mesa. Someone to be there just simply say, well, wait a minute, slow it down. Who? I'm sorry? Slow it down. Yeah, but the first part, please. I don't know what I said. So he starts to tell you, slow down. No, someone else comes in the scene. Bueno, entonces yo comienzo a hacer esto, pero hablando del árbitro que toca el pito, alguien más es el que viene y dice, cálmate, baja el volumen. Okay? The peace is what blows the whistle on our interactions with one another. Así que la paz es ese árbitro que toca el pito en nuestras interacciones entre hermanos. Modulates. Este árbitro lo que hace es modular. Holds things in place. Y obviamente coloca las cosas en su lugar. Maybe we have an honest disagreement with one another. Pueda que tengamos un desacuerdo honesto el uno con el otro. All right, we disagree. Bien, eso está bien, podemos estar en desacuerdo. Christians don't always agree on all things. Los cristianos no siempre están en acuerdo o se ponen de acuerdo con respecto a todas las cosas. But maintain the peace. Pero mantengan la paz. Protect the peace. Protejan la paz. Ensure the peace.
Aseguren la paz. Look after the peace. Busquen la paz. Think of the families that will be in your churches. Piensen en las familias que estarían en sus When there iglesias. isn't peace in the home, Cuando no hay paz en la casa, children are raised in destabilized situations. los hijos crecen en situaciones desestabilizadas. Protect the peace. Protejan la paz. Hold on to it. Agarren la paz. They are peacemakers. Sean hacedores de paz o pacificadores. Okay? Look at Ephesians chapter 4 verse 3. This is the second command from Paul. El segundo mandamiento de Pablo está en Efesios, ¿ya? Ephesians 4:3. En Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice allí, Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Okay? Being diligent to preserve the unity of the Spirit. Esa palabra solícito significa ser diligente en guardar la unidad del Espíritu. And the bond of peace. Y dice, y el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. I still can't believe Yo how to- Christians are too easy on this. Yo no sé, todavía no puedo creer cómo es que los cristianos son tan livianos con respecto a esto. Okay, let me give you this illustration. Voy a darles una ilustración. The peace that should exist amongst us as believers La paz que debe de existir entre nosotros como creyentes is like a priceless vase. es como una vasija que no tiene precio, invaluable. When you have a discussion with somebody where you're going to have a disagreement, Cuando tienes una discusión con alguien y aparece un desacuerdo, it's like you moving the vase from one room to another. es como mover esta vasija de un lugar, de un cuarto a otro. Now remember, it's priceless. Recuerden que esta vasija es invaluable. So you're in there, your arms are flailing around, Así, and you're tú- making your point about what needs to be said. Tus manos se baten, se mueven por todas partes tratando de hacer tu punto por el And cual while estás you're making your argumentando. point, all of a sudden, it jumps Y de out. repente en el movimiento sueltas la vasija y se te cae. Peace is like this vase. La paz es como esta vasija. You put both arms around. Tú colocas ambos brazos alrededor de ella. Now I'm involved with a discussion with somebody that I have a disagreement with. Ahora estoy involucrado en una discusión con alguien con el cual no estoy de acuerdo. But now I'm carefully moving to him, Pero- protecting the peace. Pero ahora con cuidado me estoy moviendo hacia él protegiendo la paz. That's the way it ought to be in your church. Esa es la manera como debería de ser dentro de la iglesia. That's the way it ought to be in your families. Así es como debería de ser en las familias. This is what you teach them. Eso es lo que tú les enseñas a ellos. This is another aspect of the Christian life that sets us apart from the world. Esto es otro aspecto de la vida cristiana que nos separa del mundo. In the world, En el mundo, you cross me, tú te cruzas conmigo you're done. y ya perdiste. I'm writing you off. I'm sorry? It's an I wa- expression in English. It's colloquialism. I I have nothing to do with you. Hacía que te cruzas conmigo en una discusión y yo no quiero tener nada que ver contigo. But not as a Christian. Pero eso no debe ser con los cristianos. See, again, all this boils down to this. We're all learning how to walk in the steps of Christ. Recuerden, nosotros estamos aprendiendo a caminar siguiendo las pisadas de Cristo. Jesus was the great peacemaker. Jesús fue el gran pacificador. That leads us to the final one. Y esto entonces nos lleva a la última bienaventuranza. Matthew 5, 10 through 12. Mateo 5, vamos a Mateo 5, del 9 al 12, 9 to 12, ¿ya? Oh, 10 to 12. Vamos a leer del 10 al 12. Dice allí Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Okay. People that have determined
to live as Jesus desired get persecuted. Las personas que han determinado vivir conforme al deseo de Jesucristo resultan siendo perseguidas. So we ask this question. Así que entonces hacemos la pregunta: Why is it that people who exhibit these beatitudes, why would they get persecuted? ¿por qué estas personas que exhiben, hacen evidente estas bienaventuranzas, llegan a ser perseguidas? Answer. Respuesta: The world is in rebellion against God. el mundo está en rebelión en contra de Dios. Jesus himself said that men persecuted him and they would also persecute his followers. Jesús dijo que así como los hombres lo persiguieron a él, también sus seguidores serían perseguidos. Christians are persecuted for the sake of righteousness because of their loyalty to Christ. Los cristianos son perseguidos debido a la justicia, debido también a su lealtad a Cristo. We've got, in the denomination that I serve in back home, Allí en los Estados Unidos, en la denominación que yo sirvo a Dios, we have a man by the name of Andrew Brunson. tenemos un hombre que se llama Andrew Brunson. And last December, Y el diciembre pasado, he just acknowledged his 1-year anniversary in captivity. él reconoció un año de cautividad. He's a Christian missionary in Turkey. Él es un misionero cristiano en Turquía y entonces él reporta ese año de cautividad. And more than a year ago, he was imprisoned Y hace más de un año él estaba en prisión. and charged with charges about him being a terrorist. Y habían cargos contra él que decían que él era un terrorista. Now, he had already served in Turkey for 11 years. Él ya había servido antes de esto allí en Turquía por más o menos unos 11 años. He's a Christian missionary. Es un misionero cristiano. But he wasn't in prison because he was a Christian missionary. Pero él no estaba en prisión porque él era un misionero cristiano. They trumped up charges. They made up charges that he was some kind of a terrorist. Ellos simplemente le imputaron cargos de que él era un cierto tipo de terrorista. And at the end of the day, Y al final del día, it's a big politic issue between the government of Turkey and the government of the United States. se ha creado entonces un gran asunto allí, un gran problema entre el gobierno de Turquía y el gobierno de los Estados Unidos por causa de este misionero. Pero Here is this man aquí tenemos a este hombre who is in this kind of trouble for no other reason because he was there to serve Christ. Él está en este tipo de problemas por ninguna otra razón que por servir a Cristo. All that live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Aquellos que quieran vivir piadosamente Cristo sufrirán persecución. It could be someone in your family. Puede ser alguien en tu familia, It could be your boss. puede ser tu jefe, It could be somebody within the church that starts to rebel. puede ser alguien dentro de tu iglesia que comienza a rebelarse, It could be the authorities. pueden ser aún las mismas autoridades. Listen to the last letter of Paul, his last writing in his life. Vamos a mirar la última carta que Pablo escribió en su vida. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Vamos a leer Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Dice allí, Segunda de Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Okay? Haven't we talked about godliness all day long? Todo el día no hemos estado hablando acerca de piedad. If you're concerned about godliness, you're going to be persecuted. Si ustedes están preocupados por la piedad, entonces ustedes van a ser perseguidos. Look at Paul to Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 1. Vamos a mirar allí lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Chapter 1 verse. 2 Thessalonians chapter 1 verse 4 and 5. Vamos a leer los versículos 4 y 5, segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Worthiness of the kingdom means you get persecuted. Dignidad del reino significa que serás perseguido. Listen to Peter. Vamos a escuchar a Pedro. 1 Peter chapter 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Chapter 3, verse 13 to 17. Vamos a leer 13 hasta el 17. 13 al 17. Primera de Pedro 3, 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Okay, so look at verse 14. Vamos a mirar el versículo 14. So, even if you suffer for the sake of righteousness, Dice, aun si sufres por causa de la justicia, you are blessed. eres bienaventurado. And verse 17, Versículo 17. for it's better, Porque es mejor if God should will it so, que padezcas así si Dios lo quiere, that you suffer for doing what is right, que sufras por lo que está bien, lo correcto, rather than doing what is wrong. más bien que sufras por causa de lo que haces mal. So when we summarize this particular beatitude, the last one, Así que cuando resumimos esta pequeña bienaventuranza, this serves as a test for all the other seven. esto sirve como un examen, como una prueba de las otras 7. So we began this way, just as a person must be born of the Spirit, or poor in spirit, poor in spirit. Comenzamos diciendo que una persona debe ser pobre de espíritu, un creyente. Just as a person must be poor in spirit to enter the kingdom, Así que para que una persona entre al reino debe ser pobre en espíritu. so we will be persecuted because of righteousness if he is in the kingdom. Así que nosotros seremos perseguidos debido a la justicia si está en el reino. See how that fits together. ¿Pueden ver ustedes cómo se acoplan? Martin Lloyd-Jones summarized the whole of the Beatitudes in this way. Martin Lloyd-Jones resume todas las bienaventuranzas de esta manera. Number one, Número 1. all Christians are to be like this. Todos los cristianos deben de ser como esto. How many? ¿Cuántos? Todos. Number two, Número 2. all Christians are meant to manifest all of these characteristics. Todos los cristianos son hombres que deben manifestar todas estas características. How many? ¿Cuántos? Todos, okay. Muy bien, todos. We don't pick and choose. No escogemos de entre las bienaventuranzas. And finally, Y finalmente, none of these descriptions ninguna de estas descripciones refer to what we might call natural tendencies. se refiere a lo que nosotros podríamos llamar tendencias naturales. These are all works of a grace of the Holy Spirit. Todas estas son obras de la gracia del Espíritu Santo. So these descriptions that are found here at the beginning of the Sermon on the Mount Así que estas descripciones que se encuentran aquí al principio del Sermón del Monte indicate the essential difference between a Christian and a non-Christian. indican aquí la diferencia esencial entre un cristiano y un no cristiano. So right at the outset, Así que justo al ocaso, al terminar, I said to you that this sermon justo al comenzar, perdón, yo les dije que este sermón is being given to Jesus' people se le está dando al pueblo de Jesús. for them to understand this is what a believer looks like.
para que ellos entiendan de que así es como se debe ver un creyente. An unbeliever does not share in these qualities. Ningún creyente va a compartir estas cualidades. Preguntas. Perdón, ningún incrédulo va a compartir estas cualidades, perdón.